¿Qué papel crees que debe ocupar España ahora mismo en Europa? Porque estamos viendo que realmente Europa ha relegado a España a un país de vacaciones y poco más. Somos punteros, somos líderes a nivel mundial y además de manera incuestionable en burocracia. El problema de tener un Congreso, un Senado y 17 parlamentos para legislar es que legislan. Pero legislan sin parar. Es decir, aquí nadie se dedica a reducir la legislación, a reducir, a consolidar. ¿Por qué crees que el PP, teniendo el modelo de Ayuso que es tan exitoso, que arrasa literalmente en Madrid, no lo replica con Feijóo? O sea, ¿por qué deciden otro tipo de...? Porque no se lo creen. ¿Por qué crees que el feminismo, digamos, que ha pasado de moda y ya no tiene tanta fuerza? ¿Hay un solo funcionario, hombre, que cobre más que una funcionaria mujer del mismo grado, con la misma experiencia, con las mismas responsabilidades? ¿Hay alguno? Por cierto, y no hace falta hablar de la violencia sexual que hay en España y cómo ha subido desde que ha subido en paralelo la inmigración de estos países. ¿Cómo crees que se puede acabar con esta batalla generacional que está saliendo de gente joven enfadada con los pensionistas que digamos que votan en su contra? Claro, eso es como lo de aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no? ¿En qué posición es muy difícil geopolítica ves ahora mismo España? Porque realmente es un poco difícil de entender en un país occidental. Porque... Bueno, el gobierno de España está claramente orientado a defender a lo peor de cada casa. Sí. O sea, busca quiénes son los tíos más dañinos, más criminales, más comunistas, que es todo lo mismo, ¿no? Pues esos son los que defendemos, ¿no? Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí después de 4 años con Iván Espinosa Los Monteros. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Sí, anda vuelta en la vida. Eras un chaval, eras un pequeñín cuando te conocí, ¿eh? Te iba a hacer una pregunta. Cuando planteamos esa entrevista, ¿cómo se vio desde Vox? Porque realmente, o sea, ahora se ve con perspectiva y es como, vale, tiene sentido porque ya muchos políticos lo están haciendo. Pero ese momento, es decir, voy a casa de un chaval a hacer un vídeo siendo un político, ¿cómo lo visteis? No, yo creo que fue un acierto sobre todo de Manuel Mariscal y del grupo de comunicación de Vox de entonces, que creo que es parecido al de ahora, que tenían ese pulso también. Manuel es joven, era todavía más joven, hace 4 años, pero tenía cogido ese pulso. Yo te conocía, pero no mucho. Pero cuando me lo dijo vi un poco lo que hacías y me parecía que ahí había potencial y yo creo que acertamos, ¿no? Sí. Porque luego te fue muy bien y haber estado ahí pronto, pues yo creo que fue un acierto, como digo, sobre todo de Vox, de Manuel Mariscal y del equipo de comunicación. Esto es muy curioso porque ahora el PP le ha dado por hacerlo ahora. Y van un poco... Sí, todos van siempre a remolque. Sí, sí. El PP tiene poca imaginación, ¿no? Me recuerda un poco lo que decía Steve Jobs de Microsoft. Decía, no, sí, están bien y tal, pero es que... no tienen mucha creatividad, ¿no? Y es normal, ¿no? Partidos grandes, establecidos, antiguos, el margen de operación pues es escaso, ¿no? Y entonces no se arriesgan mucho, son amarrateguis. Tú cuando estabas ya en Vox hablabais un poco de la derechita cobarde, teniendo a Pablo Casado, que Pablo Casado, entre lo que cabe, pues bueno, tenía, digamos, que su parte más liberal, por así decirlo. ¿Cómo ves todo ahora con Feijóo? Que Feijóo, digamos, que ha cogido un tono todavía más socialdemócrata. Hay siempre una disonancia entre lo que a veces uno cree que debería ser el principal partido, digo principal por volumen, de la derecha y lo que uno se encuentra, ¿no?, en la derecha española. Y yo siempre tengo la sensación, y no ha cambiado, de que el Partido Popular, por lo menos desde hace 20 años, desde el 2004, es un partido que en una democracia normal sería un partido socialdemócrata. Sí. Lo han dicho ellos muchas veces, ¿eh? Se lo he oído decir a muchos en público, ¿no? Es que es una definición que han utilizado mucho. Y siempre tiene una sensación de que el Partido Popular se parece un poco al Partido Socialista con 10, 12 años de retraso. Lo que el Partido Socialista dice hoy, el Partido Popular le parece fatal, pone el grito en el cielo, pasan 10 años o 12 o a veces 4 y acaban asumiéndolo como propio y además lo defienden con muchísimo entusiasmo y el que critique eso pues es considerado facha, extremo, extremista, ultraderecha, lo que tú quieras, ¿no? A mí me sigue pareciendo que, como digo, el principal partido la derecha española no tiene los rasgos característicos que se encuentran en otros países y por eso creo que salió una alternativa como Vox que cubría una buena parte de ese espectro, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta evolución, en cierto modo, que ha llevado Vox? O sea, porque al final empezó siendo un partido muy pequeñito, que dio, digamos, que la sorpresa en Andalucía, pero ha llegado muy, muy, muy arriba. Ahora está en una etapa un poco de ahí de consolidación, pero ¿cómo has visto tú esta evolución? Bueno, me voy a centrar en... Yo no quiero entrar mucho a hablar de Vox porque... bueno, yo soy uno de los cofundadores, me siento muy orgulloso de mi paso por ahí y no soy objetivo ni de lo que pasó antes ni de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero sí te diré que es, visto desde fuera con perspectiva, me parece bastante impresionante que hayamos llegado a ser la tercera fuerza, siguen siendo la tercera fuerza,
ya hemos llegado a tener 52 diputados, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que siempre estaré orgulloso de haber formado parte de eso, haber tenido mi cuota de responsabilidad con mis aciertos y mis errores. Es algo por lo que me siento muy agradecido y es algo, como digo, de lo que me siento muy orgulloso. ¿Tú crees que si Vox tuviera posibilidades reales de gobernar, tendríamos un modelo como el que hemos visto un poco en Francia, de que se junta Macron con la izquierda, con todo lo posible que se puede juntar para enfrentar a Le Pen? No tengo ninguna duda. Vox entró y sigue siendo, y esto no ha cambiado, entró como un elemento rompedor. Rompedor porque no juega con las mismas reglas que los demás partidos, porque los medios no le tratan como los demás partidos, no se le mide con la misma vara y las ideas que tiene, sean correctas o no, acertadas o no, son criticadas de principio siempre en los medios de comunicación y por los demás partidos políticos también. Y a mí siempre me ha llamado la atención la buena sintonía que hay en el Congreso y en otras instituciones entre todos los demás partidos y cómo se le trataba a Vox, pero en todo, en los detalles más pequeños y en las cosas más elevadas, desde cómo se reparten los escaños en el Congreso, donde partidos mucho más pequeños pues tienen un protagonismo que no se merecen, aunque solo fuera desde el punto de vista numérico. Ya no digo, no entro a valorar que algunos de esos partidos son filoterroristas, otros son separatistas, otros son negacionistas de la unidad de la nación española y sin embargo se les da un protagonismo que, como digo, no merecen, ¿no? Y tanto en el mundo de la política como en el mundo del periodismo, en general es verdaderamente impresionante cómo se aceptan la existencia con naturalidad de partidos que en otros países no estarían ni siquiera legalizados y cómo se critica ferozmente, ¿no? Un partido como Vox, que es absolutamente constitucionalista, le guste a uno más o menos, o le gusten más unas cosas y menos otras, pero que es un partido plenamente constitucionalista y plenamente defensor de la unidad de España. ¿Tienes la sensación de que en estos 4 años ha avanzado en la batalla cultural? Bueno, no tengo ninguna duda. Hoy se utilizan palabras, expresiones, términos que antes eran impensables. Y al revés, se está empezando a ver la bajada de la marea de la izquierda. Lo que pasa es que habían avanzado tanto, habían ganado tanto, que aunque ahora estén perdiendo un poquito, sigue siendo insoportable para mucha gente, ¿no? Pero el mundo woke se está viniendo abajo. El mundo ESG, el ESG, que es un poco la versión aplicada al mundo de la empresa, el mundo woke, también se está viniendo abajo. Primero porque los fondos ESG, los que invierten en esos principios, son los menos rentables del mundo, como es natural, porque están basados en buscar rentabilidad social. Pero claro, con eso te arruinas, ¿no? Entonces hay gente que le molesta perder dinero, ¿no? Está muy bien lo de tener preocupación de lo que llaman environmentally, sustainability y governance, es decir, de cuidado por el medio ambiente, de sostenibilidad y de buena gobernanza, y sobre todo la buena gobernanza, pues yo creo que no discute nadie. Pero claro, esto de invertir en cosas que son muy woke, que están muy bien, pero que palman pasta, hay gente que se lo toma mal. Es pasa un poco como el cine español. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, está absolutamente hiper subvencionado y no hay espectadores para ver lo que el gobierno subvenciona. Y sin embargo, sí hay espectadores para ver otras películas que no solo son las más taquilleras, son las que la gente quiere ver, sino que no tienen subvención ni reconocimiento, ni siquiera dentro de la industria. Cuando dan esos premios que dan, siempre hay un director, siempre hay un tipo de cine que resulta ser el que la gente quiere ver, que es el que jamás tiene premios. Curioso, ¿no? Sí, bastante curioso. Te iba a comentar, ¿qué papel crees que debe ocupar España ahora mismo en Europa? Porque estamos viendo que realmente Europa ha relegado a España a un país de vacaciones y poco más. Y no se le permite tampoco ir a mucho más. ¿Crees que hay capacidad de reacción frente a todo esto? Porque al final Europa tiene mucho poder respecto a España y además es el dueño de su deuda. ¿Crees que hay capacidad de cambiar esto? Porque al final tienes países como Francia y Alemania que te dicen, no, tú dedícate a ser el Disneyland de Europa, pero déjame la industria. Bueno, yo tiendo a pensar que nosotros somos más dueños de nuestro futuro de lo que a veces decimos, ¿no? De que nos dejan, no nos dejan. Bueno, esto de que nos dejan o no nos dejan, esto habría que verlo, ¿no? Es decir, en el sector textil nadie nos ha dejado, pero somos una potencia a nivel mundial, no europea, por Inditex, por Mango, por un montón de compañías de medio rango. En el sector de distribución nos dejan o no nos dejan, pero las compañías francesas lideraban el mercado y eran prácticamente imposible competir con ellas, ¿no? Las Carrefour, las Auchan, Alcampo. Y aquí tienes pues un Mercadona que compite con mucha potencia contra ellos y también ahora en Portugal, ¿no? En el sector industrial nos dejan o no nos dejan, no lo sé, pero somos la primera potencia fabricante de automóviles diésel en Europa y aunque no tenemos marcas propias de automóvil, empezamos a tener ya marcas muy importantes a nivel global de proveedores de partes y componentes de automoción. Quiero decir que sí, el turismo es una de nuestras principales bazas, somos el país más visitado del mundo junto con Francia, pero eso no impide que podamos hacer otras cosas y Europa no lo impide.
Europa sí pone algunas condiciones que no nos son favorables, sobre todo por nuestra posición geográfica, lo que tiene que ver con la tolerancia, con la inmigración ilegal, pero tampoco nosotros somos los que mejor nos defendemos. Digo como país, no digo un partido u otro. No somos los que mejor nos defendemos en Bruselas, quizás no somos los que mandamos más contingentes para intentar entrar en la burocracia de Bruselas, porque el Parlamento Europeo, que es un parlamento electo, realmente tiene poco poder, es un escaparate. El poder está mucho más en el Consejo Europeo y desde luego está mucho más en la burocracia del propio sistema, que no es que no haya españoles, pero no hay muchos, no hay suficientes, hay muchos más alemanes y franceses en un aparato burocrático que toma decisiones mucho más allá de lo que está previsto en los distintos convenios, porque van cada vez avanzando más. Y yo me acuerdo siempre yo conocí una vez a Thatcher cuando era estudiante, yo fui su chofer en Madrid y la llevé a un par de sitios y no es que hablara mucho con ella, pero sí que le escuché hablar mucho, ¿no? Y ella hablaba, fíjate, ya en los 90, de los burócratas europeos, y decía, those self-appointed bureaucrats, ¿no? Esos burócratas que se han elegido a sí mismos, ¿no? A los que negaba, como es natural, cualquier condición democrática. No son democráticos porque no se ha elegido nadie, pero sin embargo se permiten entrar a regular, a opinar y a regular y a premiar o castigar con dinero. O sea que esto es muy, muy real en áreas donde nadie se lo ha pedido, ¿no? Por ejemplo, en educación o en política de fronteras o de inmigración o en políticas de lo que ellos llaman, pues eso, el ESG o el mundo sostenible o la protección de lo que ellos consideran minorías en riesgo, el feminismo, el LGTB, el género, todo esto no está cedido de ninguna manera y sin embargo los burócratas europeos en Bruselas y en otras instituciones o en otras ciudades aprietan mucho con eso, ¿no? Ahí sí es verdad que España no se defiende bien. Yo creo que desde Europa hemos llegado a un punto en el cual ya la parte de innovación, de desarrollo, de ser punteros en algo se ha dejado de lado y se ha priorizado la absoluta burocratización de todo sector. Somos punteros, somos líderes a nivel mundial y además de manera incuestionable en burocracia. Ahí no nos gana nadie, ¿no? Pero cuando uno ve cómo otros países avanzan por la senda contraria, ¿no? Un ejemplo muy espectacular es Medio Oriente, donde son pues países de muy reciente formación, pero con otras tradiciones muy antiguas, ¿no? Y sin embargo, los gobiernos de ciertos países de Medio Oriente, en especial de los Emiratos, hacen un esfuerzo que presentan anualmente de reducción de burocracia, de simplificación administrativa, de facilitación, de reducción de legislación, es decir, de compresión del tamaño del Estado. Esto sí es algo que hoy en día lamentablemente no veo a ningún partido pedir, ¿no? Esto era una batalla que yo creo que se podría dar en España, porque el problema de tener un Congreso, un Senado y 17 parlamentos con cientos de personas electas durante 4 años para legislar es que legislan. Pero legislan sin parar. Es decir, aquí nadie se dedica a reducir la legislación, a reducir, a consolidar, a decir, bueno, pues a lo mejor tenemos demasiado regulado este sector, vamos a ver cómo podemos ayudar a que los agentes económicos dinamicen la actividad a base de simplificar, desregular, por supuesto reducir impuestos, pero eso es muy fácil. Es mucho más difícil y más valioso la simplificación y lo que digo siempre que jamás se hace, que es que el Estado tome conciencia de que está para servir al ciudadano, a la gente, al empresario, al trabajador, al autónomo, al comerciante, para facilitarle las cosas y luego cobrar sus impuestos como es natural, pero a base de facilitarle la vida, no de impedírsela o dificultársela. Siempre digo que el Estado es una pisonadora contra los que producen valor y es una hada madrina con los que vienen aquí con deseos de chupar de las arcas del Estado nutridas por aquellos que justamente añadiendo valor han pagado sus impuestos. Además que yo creo que hay un melón que no se ha abierto y es que con récord de recaudación tenemos, yo creo, los peores servicios públicos de la historia, porque tenemos las mayores listas de espera en la historia y yo creo que nadie se pone a pensar el decir, vale, sí, pago muchos impuestos, pero realmente ¿qué estoy recibiendo a cambio? Bueno, ¿y cuánto han mejorado o aumentado las infraestructuras de servicios sociales, por decir algo, ¿no? Es decir, España ha crecido mucho en población, no por la natalidad precisamente, sino por la llegada masiva de la inmigración en los últimos 20 años. No entro a calificarla, ¿eh? Buena, mala, regular, no es esto. Pero si tú has crecido de manera absolutamente sorprendente, pues un 15, un 20% de tu población, ha crecido un 15 o un 20% tus infraestructuras, tu infraestructura sanitaria, tus servicios sociales, han crecido proporcionalmente tu sistema educativo, ha mejorado, por cierto, ha mejorado con la subida de impuestos que estamos experimentando y la creciente presión fiscal, han mejorado los servicios públicos, ha mejorado la calidad, ya no digo la cantidad, la calidad, te atienden mejor, te dedican más minutos en cada consulta, digo en el servicio sanitario, la educación pública ha mejorado en estos años y esto se mide de manera muy fácil. El que se lo puede permitir, ¿qué elige? Sí. ¿Público o privado? Privado. ¿Por qué? ¿Porque es idiota? ¿Porque le gusta perder el dinero? ¿O porque piensa que en el sistema privado le dan un mejor servicio?
Obviamente. Pues ahí está la respuesta. ¿Cómo ves el ataque que ha sufrido Trump? Bueno, primero, por supuesto, condenar todo tipo de violencia, sea quien sea, y esto es lo que nos distingue de la izquierda. La izquierda condena la violencia cuando viene de cualquiera que ellos piensen que no es de su lado, ¿no? Y cuando viene del otro lado, pues nunca la condenan. Nosotros, digo, los que no somos izquierda debemos condenar y condenamos siempre la violencia, la sufra quien la sufra, ¿no? Segundo, pues evidentemente hay que alegrarse de que no haya tenido éxito, ¿no? Por muy poco, ¿eh? Porque... Por muy poco, por muy poco. Por cierto que ahora se abre un debate interesante en Estados Unidos, lo dice Washington Post, o sea que no lo digo yo, sobre las consecuencias, si las hay o no, de haber introducido el factor de la diversidad como un valor fundamental en la protección del servicio secreto. Es decir, de verdad la diversidad es importante. Trump es un señor que mide 1,90. ¿Qué tipo de personas quieres que esté protegiéndola? Como poco similar. Como poco, gente que mida 1,90. Gente. No digo nada de... Pero gente que mida 1,90, ¿no? Pero ahí había 3 que le estaban protegiendo que no medían 1,90. Muchos que no medían 1,90. Pero en el Washington Post de hoy hay un debate sobre ese tema, ¿no? De verdad, la diversidad es un valor a la hora de cubrir el riesgo de seguridad de un presidente. De verdad, todo lo que se hizo en ese sitio, y en eso he estado leyendo también el post de Tyler Gray. Tyler Gray es un ex marine, pero no solo marine, sino marine Navy SEAL, y no solo marine Navy SEAL, sino marine Navy SEAL que ha entrenado en servicio secreto durante muchos años y es un agente privado de seguridad. Y dice que ha sido un desastre la planificación de ese evento, ¿no? Y el servicio secreto en Estados Unidos ha tenido algunos fallos clamorosos en la historia, pero ha aprendido muchos de ellos y se supone que se había convertido en algo pues mucho más profesional en los últimos años. Pero lo que se vio en ese atentado, no sé yo si estaba a los estándares que se esperaba de ellos, ¿no? Y dicho todo lo anterior, que es realmente anecdótico, pero también significativo de cómo está Estados Unidos, Trump salió de ahí fortalecido por su actitud, por demostrar una actitud desafiante, valiente, porque como te han disparado, reaccionar sacando el puño y diciendo fight, 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 a luchar, ¿no? En los pocos segundos posteriores a los disparos, creo que da una muestra de carácter, como mínimo de fuerte carácter y de capacidad de liderazgo, que es lo que muchas veces la gente busca a la hora de votar, ¿no? Frente a otro candidato que se piense lo que se piense desde el punto de vista político, pues humanamente creo que no está en condiciones de competir ni con Trump ni con nadie. Habiendo sido pues un clásico de la política que cualquier ciudadano americano interesado lo conoce desde hace muchos años, sabe lo que ha representado, sabe lo que ha sido, pero que hoy por hoy creo que no está en condiciones de competir. ¿Por qué crees que de repente se han dado cuenta ahora? O sea, yo creo que llevamos 4 años dándonos cuenta de que el declive cognitivo de Biden ya lo era hace 4 años, ahora es más que evidente. ¿Por qué crees que de repente se han dado cuenta ahora después de este debate? Bueno, porque ha sido tan evidente, ha sido tan duro. Fíjate que Trump podía haber sido mucho más duro con él. Sí, yo le veía que le daba pena incluso. Y me pareció que había algo de eso. Más que, no sé si pena o no pena, pero desde luego no querer hacer leña del árbol caído. Es decir, bueno, yo creo que esto ya es suficientemente claro. Y efectivamente el deterioro cognitivo pues es progresivo y puede tener pequeños altibajos, pero es irreversible. Y entonces si hace 4 años lo veíamos muchos, los que eran de su lado quizás no lo querían ver, pero hoy es indiscutible y ya tienes a toda la izquierda, incluso a CNN, a todos los periodistas del New York Times, a actores, a gente pidiéndole con cariño que no se presente. Y a mí me parece inhumano hacer que se presente o permitir que se presente. Desde el punto de vista personal, humano, creo que es una persona que se ha ganado ya un retiro digno y alejado de la política, ¿no? Porque además es que es casi peligroso. Sí, pero curiosamente él como quiere seguir adelante, incluso ha desafiado a todos los que le quieren echar, en plan, desafiadme. ¿Por qué crees que quiere tirar hacia adelante? Bueno, yo creo que la condición del líder siempre es seguir y seguir y seguir, ¿no? En España tenemos costumbre de tener líderes tan mayores, si te das cuenta, desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy en menor medida, pero también eran líderes muy jóvenes, algunos por debajo de 40 años de edad cuando llegaron al poder. Y muy pocos tenían más de 55 cuando lo abandonaron, ¿no? Aquí estamos hablando de líderes de hasta 30 años más de edad. Y no son los únicos, quiero decir que Trump es mayor, Biden es mayor, pero todos los demás candidatos que ha habido en los últimos 4 años, los potenciales candidatos, Elizabeth Warren, bueno, en fin, Bernie Sanders, que era un tío muy mayor también, todos que desafiaban a los posibles candidatos eran también muy mayores, ¿no?
Y los que han llegado hasta ahí, como digo, con esa capacidad de liderazgo, pues quieren seguir. Esa es la naturaleza del líder y a mí eso no me extraña. Lo que me extraña es que su familia y sus asesores más cercanos no se lo desaconsejen, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que puede afectar toda esta vuelta probablemente de Trump, que yo creo que así todos estamos de acuerdo que probablemente vuelva en Europa? Porque al final Trump ha dicho que probablemente se vaya a replegar, vaya a poner muchos aranceles hacia China, una política, digamos, que de intentar frenar el avance de China, y Europa pues está viéndolas venir un poco. Bueno, sin duda. No me atrevo a decir que es lo que va a pasar, pero que va a afectar seguro, ¿no? Uh-huh. Y esto último que has dicho es la clave. Es decir, el mundo ahora mismo se juega en la dicotomía Estados Unidos-China. El crecimiento de la economía china también con altibajos, pero es imparable. Y yo no estoy seguro de que el proteccionismo sea la mejor medida. Desde luego la historia reciente parece demostrar que no. Otra cosa es que tú quieras que se juegue con las mismas reglas en todas partes, o por lo menos en tu campo, ¿no? En tu campo, el que venga de fuera y pretenda jugar, pues tiene que adaptarse a las reglas que tú has puesto para los tuyos. El caso más evidente para mí es el de la agricultura española, que está sometida por normativa europea una vez más, y especialmente por burócratas que provienen de países donde la agricultura no tiene ese tipo de peso, a una regulación constante, creciente, asfixiante, que casi impide el desarrollo de actividad económica agraria en condiciones, esto sí, económicamente sostenibles, ¿no? Y sin embargo se permite que venga mucho producto de fuera, especialmente de África, que no se somete en absoluto al mismo tipo de normativa y a ese se le permite competir. Entonces, decir que eso no entre no es proteccionismo. Decirle que se someta a las mismas reglas que tú, eso sí sería algo lógico, ¿no? Pero volviendo al caso de Estados Unidos, no estoy convencido de que el proteccionismo frente a China sea la mejor solución. Sí estoy convencido de que poner las mismas reglas de juego y exigirle a China el cumplimiento de ciertos estándares que no los va a cumplir. Pero bueno, si no lo cumple, pues no ha permitido jugar en los mismos sitios. Eso sí tiene más sentido. ¿No tienes la sensación de que se ha desinflado un poco la burbuja del cambio climático y demás? Está ya como muy apartado. Bueno, vuelvo a lo que te estaba diciendo antes del tema ESG y del tema woke y todo esto, ¿no? Es curioso que se haya desinflado, pero no por las razones que yo hubiera pensado. Es decir, las razones por las que yo hubiera pensado que las teorías de cambio climático se iban a desinflar es porque estaban basados en datos manipulados, pero abiertamente manipulados desde su origen, ¿no? Desde su formulación por la ONU. Y esto se demostró y no sirvió de nada, ¿no? Es decir, la realidad nunca altera la visión de la izquierda. Es decir, la realidad nunca estropea su titular. Y sin embargo no es eso lo que lo está machacando. Yo creo que simplemente hay un cierto hastío con todo, no con el cambio climático, sino con todo lo que pretenden que hagamos por el cambio climático, ¿no? El caso del coche eléctrico es clarísimo. Es decir, hace relativamente poco nos estaban diciendo que todas las ciudades tendrán que tener coches eléctricos y solo eléctricos en muy poco tiempo. Y entonces todo el que tenga un coche de combustión pues es prácticamente un asesino climático. Y luego te das cuenta que es que las redes no soportarían que millones de coches se engancharan. Pero no es una forma abstracta de pensar. Es que en California sucedió, que California es el sitio más avanzado del mundo en lo que tiene que ver con políticas medioambientales y muy significantes en la del coche eléctrico, ¿no? Acuérdate que los primeros coches eléctricos, que eran estos Nissan, eran los que usaban las estrellas de Hollywood para ir a los Oscar, para que todo el mundo viera que eran ecológicos y tal. Pero ya el año pasado tuvieron que pedir que la gente dejara de enchufar los coches porque se caía la red. De nuevo, porque la infraestructura no está adaptada a la exigencia de los progres, ¿no? Que se inventan cosas y se inventan objetivos y se inventan metas sin preparar, sin tener en cuenta las consecuencias económicas de esas fantasías que tienen, ¿no? Y luego también, por otra parte, se criminaliza la nuclear, que realmente sería una buena alternativa y verde a poder mantener todo eso. Por supuesto, bueno, y luego cuando la realidad entra a funcionar, la izquierda lo sigue negando. Después de la crisis del gas o después de la crisis de la invasión de Ucrania y los subsiguientes cortes del gas ruso, en Europa decidieron recalificar la energía de gas como una energía verde. Bueno, pues aquí la ministra de Transición Ecológica decía que eso no es verde y tal, a pesar de que no contamina, no genera residuos. No, pero no es verde porque yo lo he decidido, ¿no? Porque la izquierda ha dicho que el gas no puede ser verde, como la nuclear no puede ser verde, a pesar de que cumple mejor que ninguna todos los estándares de lo que teóricamente debería ser energía verde. Este tipo de hipocresía es la que está acabando, afortunadamente, con los excesos cometidos en nombre del planeta, en nombre del cambio climático, con los cuales se justifica absolutamente cualquier exceso, pero sobre todo cualquier impuesto, cualquier tasa, cualquier traba, cualquier impedimento, cualquier restricción. Esto es con lo que tenemos que acabar. El cambio climático lo tendremos que tratar con cordura, con sensatez y también en su justa medida, ¿no? ¿Crees que hay una solución ahora mismo para la guerra de Ucrania? Porque realmente estamos viendo que no avanza nada, se ha quedado como está
y potencialmente, seguramente, si llega Trump, la negociación va a ser, vale, esto se queda así, Rusia se queda la parte que tiene ahora mismo y esto se queda como está. Se queda como está. O sea, la sensación que da es que si llega Trump, y parece que va a llegar, la guerra acabará más bien pronto, pero no como le gustaría a Ucrania. Esto es o sea, son conjeturas, ¿no? Pero da la sensación de que Putin acabaría consolidando muchos territorios de los que ha ido conquistando, pararía en una cierta línea, se replegaría, clamaría victoria interna, tendría el acceso al mar, tendría el Donbass, tendría toda una serie de provincias o regiones que siempre quiso, que en la iconografía y en la historia de Rusia es un poco lo que Covadonga es para nosotros, es donde arranca y nace la nación rusa, y por tanto consolidar esos territorios pues es una condición sine qua non. Y con algunas cesiones de la OTAN, que a Trump no le va a costar mucho trabajo hacer tampoco, así es como parece. Pero claro, estamos en julio del 24. Sí. Oye, igual dentro de un año esto parece absolutamente caduco, ¿no? Pero la sensación que tenemos hoy es que si Trump llega al poder, se acaba la guerra más pronto que tarde, y como digo, concesiones que tendrá que hacer Ucrania. Sí, porque al inicio teníamos un poco la sensación de, vale, muchas sanciones, va a tener muchas limitaciones, Rusia se va a arruinar, y Rusia ha aguantado bastante bien. Bueno, Rusia aguanta bien, además hay un sentimiento patriótico muy fuerte, además tiene el control de los medios de comunicación, con lo cual todo eso lo controlan y dominan bastante bien. Y lo que es verdad es que no ha sido una victoria rápida de Rusia como ellos pensaban. No. Tampoco va a ser una victoria ni rápida ni lenta de Ucrania. El impasse es lo que acabará, yo creo, recomendando un final, que nunca va a ser el que quería ninguno de los dos, pero que seguramente será el que acabe imponiéndose por acabar con una guerra que no es buena para nadie tampoco, ¿no? Que es un poco también lo que estamos viendo con Israel, que realmente se plantea la solución de los dos estados, pero parece que no lo va a ser. Eso lo veo mucho más complicado, porque la solución de los dos estados es algo que Israel ha aceptado una y otra vez en el pasado, y los palestinos, o sobre todo los líderes, ¿no? De la OLP, nunca han querido consolidar. Si tienes una guerra en la que un bando lo que quiere es la liquidación del otro, y el otro no está dispuesto a ser liquidado, pues ese conflicto es mucho más complicado de resolver. Y yo creo que es un conflicto que se lleva alargando décadas y que nunca acaba de resolverse. Y ojalá me equivoque, pero creo que en nuestras vidas no veremos el final de ese conflicto. ¿En qué posición geopolítica ves ahora mismo a España? Porque realmente es un poco difícil de entender en un país occidental. Porque... Bueno, el gobierno de España está claramente orientado a defender a lo peor de cada casa. Sí. O sea, busca quiénes son los tíos más dañinos, más criminales, más comunistas, que es todo lo mismo, ¿no? Pues esos son los que defendemos, ¿no? Y además, ¿a quién podemos ofender? Pues a quien podamos ofender, le ofendemos. Bueno, pues, y luego, ¿cómo podemos hacer más daño a España apoyando a la gente que más daño? Bueno, pues esos son los que vamos a apoyar. Es absolutamente increíble, ¿no? Increíble la política exterior de España. Es muy difícil hacer lo peor. Muy difícil, pero no se me ocurre un solo éxito memorable, ¿no?, de la política exterior española, y sin embargo, pues hemos cedido la posición en el Sáhara Occidental que llevamos 50 años defendiendo, nos hemos enfrentado simultáneamente con Argelia y con Marruecos, hemos ofendido al presidente de la Nación Argentina, hemos apoyado a exterroristas y criminales que han llegado al poder en distintos países iberoamericanos, hemos ofendido a Israel de manera innecesaria, hemos apoyado algunos de los más y mayores crímenes que se han producido en Oriente Medio, solo denunciándolos de un lado y nunca los del otro. En Asia no hemos hecho absolutamente nada significativo. En África hemos abierto las puertas a la inmigración ilegal para que todo el mundo que quiera pueda llegar aquí, acusando con el dedo a cualquiera que eso le parezca una atrocidad. Realmente es un palmarés difícil de superar, ¿no? En Estados Unidos no hay relación con Estados Unidos, y eso que gobierna la izquierda de Joe Biden. Salvo declarar la guerra a alguien más, ya es realmente muy difícil hacerlo peor en el frente internacional, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo has visto el fenómeno Milei? Porque yo creo que hay mucha gente que todavía no se lo cree. O sea, yo veo cosas ahora mismo de Milei y digo, me parece casi un sueño que haya un político diciendo estas cosas. Pues lo veo con mucha ilusión, mucha esperanza y un poco de preocupación. Y te digo porque la ilusión y la esperanza es la demostración empírica de que las ideas que yo creo que tú y yo y muchos de tus oyentes o seguidores defendemos, puestas en práctica, tienen éxito. Esta es la esperanza, ¿no? Y por tanto, a mí me encantaría que toda la energía de Milei estuviera centrada en una tarea tan difícil, porque es difícil, ¿eh? Teniendo las ideas correctas, coger un país que lleva décadas
por el mal camino y revertirlo en muy poco tiempo, porque va a tener muy poco tiempo para hacerlo, esto es muy difícil. Sí. Algún otro presidente como Macri lo ha querido hacer de manera tímida, con lo que ellos llamaban el gradualismo, poco a poco, se ha demostrado que eso no se puede. Y la única manera que todavía queda por probar es hacerlo de una manera contundente, de una manera vehemente, a pesar de todo lo que genera en contra, ¿no? Pero claro, eso requiere una concentración máxima en la tarea que tienes por delante, que es básicamente recuperar económicamente Argentina. Y detrás de la recuperación económica vendrá la recuperación social, intelectual, de orgullo, en fin, toda una serie de cosas que irán detrás de la recuperación económica, ¿no? Yo no creo solo en la economía, en política. Lo que pasa es que Argentina es un caso que es de una urgencia tremenda. Y por tanto lo que digo es que me encantaría, y espero que tenga éxito por el bien de las ideas de la libertad en todo el mundo, pero mi preocupación es que no pierda el foco, que se dedique a eso y que no pierda tiempo, atención, energía en otras cosas que no sean eso. En pelearse con Óscar Puente, esas cosas. Sí. Vamos a ver, si te insulta el ministro de Transportes de otro gobierno, pues que le conteste tu ministro de Transportes. No. O que le conteste tu portavoz. Pero en mi opinión, y yo disfruto, todo el mundo disfruta mucho cuando viene aquí y dice las cosas que dice, yo lo entiendo. Pero estás drenando energía de tu principal objetivo, por lo menos desde mi punto de vista, que es sacar adelante a Argentina. Sí. Haciendo eso, haces un bien infinitamente superior al bien que haces entrando en esas peleas con seres irrelevantes que no hacen más que distraerte de tu causa. Esa es la preocupación que tengo, que no se distraiga. ¿Tú cómo has visto la llegada de Óscar Puente? Porque había mucha gente que decía, ahora que no está Irene Montero, no está Alberto Garzón, que eran un poco como los payasetes que sacaban cuando tocaba distraer, ahora tienes un Óscar Puente. ¿Crees que cumple un papel parecido? Bueno, claro. Es decir, la izquierda, no solo la izquierda, pero sobre todo la izquierda siempre tiene que tener personajes representativos para sus votantes más descerebrados, ¿no? Y este papel lo cumple muy bien. Hay gente que no tiene ninguna formación, ninguna preparación, ninguna capacidad, ninguna idea, tampoco, ninguna creatividad, ¿no? Y que llegan a hacer el papel del Doberman, para luego acusar a los otros de ser el Doberman, ¿no? No es que sea un papel especialmente inteligente, no es que sea un papel especialmente difícil, está chupado, ¿no? O sea, ser lo más cutre, ser lo más... o sea, insultar, gritar, esto es muy fácil. Si lo difícil es lo contrario. Si lo difícil es ser constructivo, es ser creativo, es aportar algo. Es que cuando pasan los años la gente mira para atrás y diga, qué buena idea tuvo aquel. Oye, con que tengas una idea en una legislatura, una por ministro, ¿no? Imagínate, serían 22 ideas buenas, tienen 22 ministerios. Sería fantástico, ¿no? Que cada ministro fuera recordado por una cosa buena, ¿no? No será recordado, como es obvio, por nada bueno, ni su paso como alcalde de Valladolid, ni de su paso por ministro. Será recordado, bueno, será olvidado, ¿no? Pero si alguien se acuerda de él, pues será recordado como lo que es decir, una persona que es la antipolítica, que practica, digamos, a pies juntillas lo que su amo le pide, que es ladrar, y ladrar en el sentido figurado, por supuesto. Pero que es distorsionar y generar tensión para distraer de la inutilidad de este gobierno. Tú que tienes a Rocío bastante cerca, ¿cómo vivió en su momento esa campaña electoral en Madrid de las balas, de las navajas, de los debates en la SER, de Pablo Iglesias saliendo ofendido? ¿Cómo vivisteis eso? Bueno, eso fue un momento glorioso, ¿no? El momento en que Rocío retiró de la política a Pablo Iglesias. Y me decía, váyase. Eso fue maravilloso porque fue el final de una época, bueno, el final de una época de una persona, ¿no? Pero claro, es que no hay que olvidar, tenemos memoria muy corta, ¿no? Que todo lo malo, todo lo peor, no lo malo, pero todo lo peor de la política, la parte más de más bajo nivel, de reducir, de vulgarizar, de carecer de ningún tipo ni de ideas, ni de experiencia, por supuesto, y sin embargo llegar a ser ministro y tal. Hombre, no lo han inaugurado ellos, pero ellos han hecho de ello un arte, ¿no? Se nota mucho la diferencia de unas campañas a las que estaba Podemos. Con Podemos llegó la chabacanería, el circo, la vulgarización, la ignorancia como fuente de inspiración, los titulares, fake news, el lawfare del que ellos acusan, ¿no? Utilizando a jueces a su favor. Digo, no es que ellos hayan inventado todo lo peor, pero ellos lo han protagonizado, ¿no? Y acabar con una parte de eso, pues fue un momento alegre. Pasó muy rápido porque detrás viene otro y es igual de
es igual de desastre, ¿no? Pero fue un buen momento. Además es curioso porque luego vino la traición también de Yolanda Díaz, que dividió de nuevo a Podemos. Ahora parece que Yolanda Díaz está de capa caída y Podemos puede volver. Bueno, gracias a Yolanda Díaz, Ayuso sacó mayoría absoluta, ¿no? Sí, ha sido para Ayuso ha sido una bendición, porque montó su show en Magariños mes y pico antes de las elecciones autonómicas. En Madrid Podemos se quedó... En Madrid, la Comunidad de Madrid tienes que sacar un 5% para entrar, ¿no? Y Podemos ha sacado un 4,9%. Y por eso se quedó fuera, ¿no? Hubiera sacado, pasó de 0 escaños y hubiera pasado 7, con muy poquitos votos más. Pero gracias a Yolanda y a la falta de liderazgo en Podemos, se quedaron en 4,9 y solamente gracias a eso Ayuso ganó mayoría absoluta, habiendo perdido más de 60.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Pero como la gente no hace números, no se entera. Entonces, bueno, estas cosas pasan desapercibidas. ¿Por qué crees que el PP, teniendo el modelo de Ayuso que es tan exitoso, que arrasa literalmente en Madrid, no lo replica con Feijóo? O sea, ¿por qué deciden otro tipo de...? Porque no se lo creen. Porque no se lo creen. Ayuso ha hecho un giro estratégico intentando capitalizar el discurso de Vox sin luego ejecutarlo, pero contando las cosas que cuenta Vox, o algunas de ellas, y eso ha sido un gran éxito en Madrid, efectivamente. Luego no hace nada, o no hace muchas de las cosas que Vox propone, ¿no? Pero las dice de una manera que parece que sí. Y eso ha sido un gran éxito. Y yo creo que hay que reconocérselo porque no es fácil el giro que ha dado, ¿no? De lo que era. Lo que pasa es que la gente no se acuerda, entonces eso ya da igual. Pero es un gran éxito y hay que reconocérselo. Eso es una virtud en política, ¿no? Saber, la gente compra, en el mundo de producto de consumo, pero también la política, compra percepciones, ¿no? Sí. La realidad es la percepción, o mejor dicho, la percepción es la realidad. Entonces da igual lo que ella piense de verdad, si la percepción es que es parecida a Vox, pues así es, ¿no? Y tiene éxito. Pero en el resto del partido no hay nadie ni que se lo crea, ni que crean esas cosas, ni que crean la capacidad de presentarlo de otra manera, ¿no? Es que a mí me sorprende porque pienso desde dentro del PP y digo, joder, tienes a gente, ya no te digo Ayuso, a lo mejor Juanma Moreno, que puede tener más carisma que Feijóo y a lo mejor puede ser incluso más atractivo para el votante, y ponen a Feijóo, que yo creo que es el menos atractivo. Bueno, yo no quiero... en fin, yo lo que creo es que lo importante son las ideas y que haya gente que las sepa defender bien, ¿no? Porque no basta solo con las ideas, ¿eh? Es decir, las ideas tienen que ser claras, pero luego tienes que tener gente que las sepa contar y que sepa venderlas bien y que haga que la gente se ilusione con ese proyecto. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente de muchos partidos. ¿Crees que sigue existiendo un poco el paradigma de la izquierda y la derecha? Bueno, muchas cosas sí. La gente sigue votando muchas veces así, ¿no? Aunque haya también nuevos factores, ¿no? Ha habido gente que ha hablado del eje patriota-globalismo, o patriotismo-globalismo. Ha habido gente que utilizaba lo de los de arriba y los de abajo. Bueno, en fin, todos son ejes que se van incorporando. Pero yo creo que la mayoría de gente sigue votando conforme a un posicionamiento. Insisto, da igual la realidad, lo importante es la percepción, ¿no? Pensar que el PP hoy defiende ideas de derechas es insólito, pero hay gente que lo cree y no les vas a hacer cambiar de opinión fácilmente porque como decía, bueno, es más fácil engañar que convencer a alguien de que ha sido engañado, ¿no? Entonces, la gente sigue pensando que eso es la derecha, en muchos casos, y lo del voto útil y lo de concentrar el voto, y no se para a pensar, bueno, pero si la izquierda es una fragmentación de 16 partidos, separatistas, independentistas, filoterroristas, no sé qué, de extrema izquierda, tal, y eso ahí no hace falta concentrar el voto. En cambio, en la llamada derecha sí hay que concentrar el voto. ¿Por qué? Pues porque la gente no se para a pensar, no se para a hacer las matemáticas electorales y se queda con el titular, ¿no? ¿Crees que se tiene la capacidad de dejar de alguna forma de demonizar a la derecha? Porque hay mucha gente que ya literalmente solo si es derecha ya no escucha más. Entonces, ¿cómo tú llegas a esa gente y consigues que salga de ese paradigma de la demonización absoluta? Bueno, ha sido un gran éxito de la izquierda que lleva muchos años fraguándose entre la educación, los medios de comunicación, el mundo de la creatividad en general. Es decir, pues el mundo de la comunicación no son solo las teles y los periódicos, ¿no? Son también las agencias de publicidad o las productoras o las agencias de creatividad o el cine o la publicidad. Y todo eso que significa o que representa o que supone un pequeñísimo fragmento de la sociedad española es, sin embargo, muy, muy influyente. Y lo que no es izquierda se deja comer el terreno en ambos lados, ¿no? En lo que tiene que ver con comunicación y en lo que tiene que ver con política. Entonces, la izquierda impone su relato constantemente y los otros creen que lo suyo es gestionar mejor. Pues claro, luego es mucho más difícil revertir todo eso, ¿no? Entonces, dar la batalla cultural es absolutamente esencial. Es lo prepolítico. Es muy difícil ganar en política
si previamente no has convencido a un montón de lectores, sean tuyos o no, de que ciertas ideas son literalmente mejores que otras. No es que ambas sean, no, es que algunas son claramente mejores que otras y son demostrablemente mejores que otras. Y hay países que es obvio que prosperan y otros que es obvio que se hunden con las ideas de uno y otro lado, ¿no? Entonces, y pese a todo, no eres capaz de explicar eso, luego es mucho más difícil que te voten. Pregunta que se hará mucha gente. ¿Cómo es la vida después de la política? Porque tiene que ser un cambio de, pues estoy todos los días dando ruedas de prensa, me llaman de la televisión, tengo que estar ahí. ¿Cómo es? ¿Sientes algún vacío? ¿Sientes tranquilidad? No, siento muchísima tranquilidad. Procuro meter la misma intensidad a la vida que le metía antes, que era intensa. Pero bueno, cuando uno tiene cosas que hacer fuera de la política, pues no es tan difícil, ¿no? También te digo que yo, durante todo mi tiempo en política, y esto lo he compartido con alguna de la gente que tenía cerca, algunos me decían que sí, pero yo luego veo que no, es que tienes que estar, vamos, mi opinión, es que tienes que estar preparado e imaginarte qué pasa si mañana dejo la política. O sea, mañana dejo la política por la mañana, ¿qué hago por la tarde? Tienes que estar preparado. No digo que tengas que tener un negocio preparado, porque tienes que tener la visión de qué harías tú mañana si lo tuvieras que dejar. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejarlo. Y cuanto más tiempo pasas en política, más difícil puede resultar dejarlo. Y por tanto, tener otra actividad, tener otros intereses, tener otras cosas que podrías hacer, yo creo que es fundamental para ser un buen político, porque permite un cierto desapego que te permite ver las cosas con más objetividad y no tener que aceptar cosas que a lo mejor no son aceptables, ¿no? Cuando dices que es más difícil dejarlo, ¿es porque de alguna forma te metes más profundo y es más difícil? Pues por muchos motivos, ¿no? Porque tú vienes con una profesión. Vamos a decir que tú eres, vamos a decir que tú eres fiscalista y entonces tenías una serie de clientes, ¿no? Y tienes un despacho de asesoría fiscal. Claro, te metes en política, o lo tienes que dejar del todo o tienes que reducirlo drásticamente y poco a poco con el tiempo pues vas perdiendo clientes, vas perdiendo capacidad de emplear a gente. Si tenías un equipo de 15 o 20 personas, lo tienes que ir reduciendo o lo tienes que cerrar. Conforme te vas haciendo más notable, pues vas perdiendo posibles clientes que no se quieren asociar con un político. Eso suponiendo que son de tu lado. Si son del lado contrario, pues olvídate, porque entonces no tienen interés en interactuar contigo. Entonces cada vez es más difícil volver. Y luego pues te puedes quedar desactualizado sobre la materia en la que tú eres un experto. Luego hay incompatibilidades que son increíbles, ¿no? Si llegas a gobernar y se supone que te asignan a un área en la que tú tienes algún tipo de experiencia, cuando sales de ese puesto de responsabilidad, te impiden volver a esa área de la que tú eres experto. No. Y me remito a casos que están pasando con este mismo gobierno, que no hay muchos expertos en casi nada, pero hay alguno por ahí, ¿no? Más a nivel de secretario de Estado que de ministro, pero estoy pensando en alguna secretaria de Estado que era y es una experta en tecnología, que estaba en un puesto de tipo tecnológico dentro del gobierno, que cuando sale, pues se quiere reincorporar a la vida laboral privada, le ofrecen ciertas responsabilidades en compañías tecnológicas y le dicen que no, que es incompatible, ¿no? Y al final se acaba yendo fuera de España. Este es un caso real, ¿eh? Sí. Se acaba yendo fuera de España, acaba siendo esta persona consejera de compañías tecnológicas extranjeras, porque en España no se le permite por haber pasado por el gobierno, ¿no? Pues claro, es que es muy difícil volver al sector privado si has pasado mucho tiempo en el sector público. Y como digo, cuanto más tiempo pasas en el sector público, más difícil es tu vuelta. ¿Qué consejo le darías a una persona que se gana bien la vida en el sector privado que quiere entrar en política para ayudar al país? Bueno, para empezar, eso ya es una muy buena premisa. Querer ayudar a tu país tiene mucho valor. Y yo añadiría que hay una fuente de remuneración que no es dineraria, pero que es muy relevante, que es la trascendencia, ¿no? Y no hay que exagerar, pero tener la sensación de que has contribuido un granito de arena, ¿no? Nadie transforma un país él solo. No. Pero haber contribuido con un granito de arena en tu municipio, en tu provincia, o en tu comunidad, o en tu país, pequeños granitos de arena que tú puedes ir aportando son una enorme fuente de remuneración moral, no, insisto, no de dinero. Y por tanto, cualquiera que esté pensando eso, si trae algún tipo de experiencia valiosa, se lo recomiendo y se lo agradezco. ¿En un partido ya establecido o no? No. Bueno, eso ya depende de lo que uno crea, ¿no? De las convicciones que tenga, de si se ve representado o no por los partidos que existen. El que tenga ganas de montar un partido propio, pues tiene derecho, como es natural, ¿no? Fíjate, si yo no creyera en eso después de haber montado o haber contribuido a montar uno, cualquiera tiene derecho a hacerlo. Es difícil, es un camino largo, es un camino no exento de dificultades y en nuestro caso pues nos costó años llegar a tener el primer diputado andaluz, como decías antes, ¿no? Pero años, y además años donde no sabías si al año siguiente o al otro o nunca ibas a tener algún éxito, ¿no?
incluso la mañana electoral de aquellas elecciones andaluzas, digo, las del año 18, pues no estaba muy claro. Teníamos percepción de que podíamos sacar un diputado por Sevilla, pero luego en las 8 provincias, incluida Sevilla, podíamos sacar uno o ninguno, dependiendo de cómo se diera. Entonces era fácil que fuera un diputado, el de Sevilla lo teníamos claro, o 9, uno más en cada provincia. Luego fueron 12. Pero de 1 a 9 no había mucha diferencia de votos en ese momento, porque estábamos muy cerca de sacarlo o no sacarlo en muchas provincias, ¿no? Quiere decir que hay una enorme incertidumbre y por lo tanto es muy difícil hacerlo. Si tuvieras que destacar a algún político de otro partido que en toda tu carrera o paso por el Congreso de los Diputados te haya sorprendido y que digamos que le recuerdes con cariño. Los machaco, si digo sus nombres, pero te diré que estando en desacuerdo en prácticamente todo, pues ha habido personas del Partido Socialista con las que me he llevado bien, correctamente. Ha habido alguno de RC con el que se puede uno cruzar por un pasillo y decir buenos días. No digo mucho más, pero se puede decir buenos días y te contesta. O al revés, o incluso puede salir buenos días de él. Es decir, que hay gente educada en todas partes. Y más allá de eres la eso... segunda persona hoy que me habla de alguien de RC que es bastante majo. Pues mira, te voy a contar 2 cosas. Estamos hablando de Rufián. Sí, efectivamente. Del que me separa todo. Y no tengo absolutamente nada en común con él desde el punto de vista político. Pero en el curso del tiempo que yo estuve de portavoz en el Congreso, hubo 2 situaciones que fueron muy violentas para 2 mujeres de mi grupo. Una del Congreso y una del Senado. El Congreso ya no está en el Congreso y el Senado ahora está en el Congreso. 2 situaciones muy violentas provocadas por políticos de RC. Y fui a hablar con él, se expliqué, escuchó, tomó medidas, se disculparon, que es mucho, ¿eh? Hoy en día es mucho. Y no volvió a pasar. Pues oye, ¿quiere decir que tú eres separatista como él? No. ¿Quiere decir que eres izquierda? No. ¿Eres republicano? No. No. Quiere decir que se comportó correctamente en estos 2 casos que te digo. No es poco, ¿eh? No. En la política de hoy. ¿Tú dirías que dentro del Congreso se cumplen, digamos que ciertos papeles, que cuando se quitan las cámaras de repente cambia la cosa? Con Vox no. Con Vox no. Estos son 2 casos de 2 excesos. Te digo, de 2 excesos no violentos desde el punto de vista físico, pero muy violentos desde el punto de vista de animosidad más allá de lo aceptable, ¿no? Y luego detrás no se dan besos, a los de Vox. Entre ellos sí. Entre los demás partidos hay bastante buena sintonía. En el tiempo que yo estuve en Vox, insisto que hay gente educada en todas partes. Y gente mal educada también en todas partes, pero no se produce lo que los ciudadanos creen, que es que hay un conchabeo de que te peleas mucho y luego te das un abrazo por detrás. Con Vox. Con los demás partidos sí, hay mucho. ¿Dirías que la evolución que ha llevado Pedro Sánchez te ha sorprendido? ¿O te esperabas, digamos, que todo esto? No, ninguna sorpresa, ¿no? Es decir, cuando tienes un nivel de expectativa tan bajo, es casi imposible que te decepcione. No hay decepción ninguna ni ninguna sorpresa, ¿no? Está haciendo exactamente lo que se podía esperar de él. ¿Y no crees que de alguna forma el votante del PSOE es una parte de la población preocupante que es capaz de justificar absolutamente todo? Esto sí que es interesantísimo de estudiar, ¿no? Es decir, cómo gente que hace 1 año o 3 jamás hubiera aceptado ciertas cosas, hoy las acepta porque las dice su partido. Eso es impresionante. Sí, total. Y no solo gente que depende económicamente del partido, sino gente que depende emocionalmente de apoyar a un cierto partido, que es increíble. Sí, o sea, el vínculo emocional que se produce sobre todo en la izquierda, porque yo creo que la derecha es mucho más crítica, es mucho más exigente. También hay un número de hooligans que hagas lo que hagas, les va a parecer bien y digas lo que digas, pero en general la derecha es, creo, más exigente, o el votante, es el votante de centro, derecha, liberal, lo que quieras, es más exigente con su representante, quizá porque piensan que ellos mismos lo podrían hacer un poco mejor. No sé por qué es, pero quizás sea por eso, ¿no? Y en la izquierda, en cambio, aceptan cosas verdaderamente sorprendentes y que ellos mismos hubieran tildado inaceptables años atrás. Por lo menos no gobierna la otra derecha. Y con esa respuesta vale todo, ¿no? Es que se están viendo situaciones, incluso en entrevistas, de personas que preferirían un califato islámico antes de que gobernara Vox. Bueno, claro, es que volvemos al tema de educación. Pero luego hay que preguntarle que si sabe lo que es un califato islámico. Es que es brutal. Es que es brutal. Pero sí, he visto ese tipo de entrevistas a pie de calle y es que es muy heavy.
¿Crees que puede haber un giro en el colectivo LGTBI, como ha pasado en Francia, de que se empiecen a dar cuenta de que están atentando contra sus intereses? Y las mujeres, no digo las feministas, digo las mujeres. Al final, tú estás importando a raudales a personas que traen una cultura, una civilización, según la cual a los gays hay que colgarlos de una grúa o arrojarlos alto de una azotea, o a las mujeres adúlteras, que adúlteras cualquiera, que no esté casada, hay que lapidarlas y todas, en cualquier caso, tienen que andar 3 metros por detrás. Y estás importando eso y simultáneamente estás diciendo que tú defiendes... por cierto, y no hace falta hablar de la violencia sexual que hay en España y cómo ha subido desde que ha subido en paralelo la inmigración de estos países, de estas civilizaciones. Ya voy a hablar del país. Es decir, que venga con esa civilización, con esa mentalidad en la cabeza, ¿no? Y simultáneamente dices que tú defiendes a las mujeres y a los gays. Sorprendente. Y todavía hay mujeres y gays que se lo creen. Más sorprendente todavía, ¿no? Pero claro, eso está cambiando porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta, ¿no? Volviendo con el granito de arena, si uno de mis granitos de arena ha sido explicar la regla de 3 a gente de izquierda y que comprendan que si un 10% de la población comete el 80% de las agresiones sexuales en manada con violador desconocido, con agresor desconocido, pues a lo mejor hay alguna correlación, pasan cosas, ¿no? Ha costado, porque esto empezamos a explicar en el 2019, ya van 4 años, pero cada vez lo entiende más gente, ¿no? Pues oye, pequeño granito de arena que hemos aportado, pues encantados. También porque las cifras cada vez son más escandalosas. Por ejemplo, veíamos también en Cataluña que el 50% de los presos eran extranjeros, lo cual es muy preocupante. Pero primero tienes que entender la regla de 3 para entender lo que eso significa, ¿no? ¿Pero tú realmente crees que no la entienden o simplemente hacen como que no la quieren entender? No lo entienden. ¿De verdad? No, de verdad. Joder. No, porque tú piensas que el nivel de educación cada vez es menos exigente, ¿no? De hecho, creo que fue el año pasado cuando leímos formalmente que se sacaba la regla de 3 del programa de educación básica de los niños, ¿no? Eso ya no se enseña. ¿En serio? Joder. A no ser que seas que elijas la rama de ciencias y tal, entonces ya entramos en materia muy compleja, como una regla de 3, ¿no? Pero claro, si tú vas reduciendo el nivel de educación y el nivel de exigencia y vas cada vez ideologizando más a la gente y convenciéndola de que desde su ignorancia va a ser mucho más feliz y que ya opinas tú por él y que tú sabes mejor que lo que necesita y su nivel de formación no te preocupa, claro, al final gobierna la izquierda. Y es lógico, es decir, la izquierda no quiere altos niveles de educación, porque si subiera sabe que no gobernaría. Es decir, la gente formada, leída, con capacidad crítica, con conocimientos básicos, si se lo piensa mucho, no acaba votando a la izquierda, ¿no? Que además eso también lo hemos visto mucho con la brecha salarial. O sea, yo creo que cualquiera que sepa un poco estadística sabe que la estadística tomada de la brecha salarial es poco representativa, porque toma cosas de poblaciones muy distintas con factores muy distintos. Pero para eso hay que saber un poquito. Sí, pero joder, es estadística básica, ¿no? Hablamos de algo muy complejo y tienes ahí a personas que son en sí profesionales de la estadística defendiendo algo así. Mira que impresiona es la gente que no ha salido nunca al sector público y que habla de la brecha salarial, ¿no? Entonces, dime dónde. Dime un sitio donde. Es decir, ¿hay un solo funcionario, hombre, que cobre más que una funcionaria mujer del mismo grado, con la misma experiencia, con las mismas responsabilidades? ¿Hay alguno? No. En las multinacionales, que suponen un alto porcentaje de la... que vienen todas con su ESG, tal, ¿hay algún caso de un hombre que cobre más que una mujer con la misma responsabilidad, con la misma función, con el mismo perfil? Recordemos que esto está prohibido desde la promulgación de la Constitución, es el artículo 14 que prohíbe la discriminación en función del sexo. Pero es que ahora parece que las feministas están descubriendo cosas que ya llevan en vigor casi 50 años, ¿no? Bien, en la gran empresa española, ¿se paga más en la gran empresa española a un hombre por el hecho de ser hombre que a una mujer? Lo que sucede es que hay más hombres, dirán, en puestos de responsabilidad o en puestos mejor remunerados que mujeres, y hay más mujeres en puestos valiosísimos para la sociedad, pero peor remunerados. Eso sí sucede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a las mujeres a que se hagan ingenieros industriales si quieren ser médicos, que está peor pagado que ingeniería industrial? ¿Obligamos a que hagan ingeniería informática y programen en Python, que es unas cosas que están mejor pagadas ahora mismo, pero solo hay tíos estudiando porque les gusta y a las mujeres les gusta menos? Pero les forzamos a que estudien Python y que estudien programación y que estudien inteligencia artificial. Lo que sí te digo es que una programadora de Python con la misma capacitación y experiencia que un programador de Python cobra lo mismo. Estoy seguro. Ahora, si me comparas un programador de Python con una comercial de primer año, pues claro que va a haber diferencia. Pero no es porque sea hombre o mujer, es por el tipo de trabajo que desempeñan.
¿Por qué crees que el feminismo, digamos, que ha pasado de moda y ya no tiene tanta fuerza? Bueno, eso es un proceso, ¿eh? Todavía está en ello, pero de nuevo es por los excesos que se han cometido, porque ya genera cansancio, ¿no? Es decir, porque todo tiene su momento y el feminismo tuvo su momento, como es natural, en sociedades donde las mujeres estaban muy discriminadas. España era una de ellas, ¿no? Pero según va avanzando el tiempo y las discriminaciones van desapareciendo, pues lo que te dirán siempre los que representan a grupos presuntamente victimizados es que queda mucho por hacer. Cuando oyes esa frase de aún queda mucho por hacer, sabes que no queda nada por hacer. Es decir, que ya se ha conseguido lo que inicialmente venían a proponer y que una vez consolidados esos objetivos y siendo absolutamente inútil ya su función, tienen que justificarla con queda mucho por hacer, entonces nos vamos inventando cosas nuevas que hay que hacer. Entonces ya entramos a programas para que el hombre planche en casa, programas para que la mujer estudie cosas que a lo mejor no le apetece, programas para obligar a la igualdad por ley, no ante la ley. Es decir, todo esto son excesos que se van cometiendo y que van teniendo sus consecuencias, porque además no olvidemos que las mujeres pues, tienen hermanos, tienen maridos, tienen hijos, tienen padres, que se pueden encontrar en situaciones de discriminación llamada positiva, ¿no? No. Y las mujeres que tengan sensibilidad con esos temas, pues se darán cuenta de que a lo mejor se han cometido algunos excesos. Y sí que hay situaciones de discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, y sí que hay hay una clara desigualdad con cierto tipo de mujeres en el ámbito laboral, que son las madres. Ahí sí que hay discriminación, porque todavía no se ha resuelto, y no digo que sea fácil, pero no se ha resuelto el papel o la manera de que las mujeres madres, las que tienen responsabilidad de cuidado, o las que tienen responsabilidad de cuidado de sus mayores, porque quieren voluntariamente hacerlo, tengan simultáneamente una carrera profesional con los mismos premios que tienen los hombres. Ahí sí que queda mucho por hacer, pero no es eso lo que hablan las feministas. Las feministas dicen que discriminan por ser mujer, y no es por ser mujer. Hay una discriminación, hay una disparidad, hay situaciones que no están resueltas por ser cuidadora de hijos, de personas mayores, de tus padres, lo que sea. Y de ahí sí podemos hablar mucho, ¿no? Porque yo sí creo que las mujeres merecen pensarlo bien, estudiarlo bien, pensar cómo se les puede compensar, pensar qué puede hacer el Estado, pues a lo mejor facilitar, reducir gravámenes, reducir cotizaciones, ayudar al empleador a que sea más favorable contratar a personas, mujeres que de otra manera pues quizá no las contratarían porque tienen otras o deciden hacer otras labores y si tienes niño pues tienes un parón perfectamente justificado, como es lógico, pero al final has dejado de estar, pongamos en una carrera, yo empecé trabajando en una empresa de auditoría y aquello cada año vas progresando, ¿no? Y vas cambiando de categoría y vas ascendiendo o te vas, voluntaria o involuntariamente, pero cada año vas subiendo. Claro, si una mujer arranca a la vez que un hombre, pero por el camino va teniendo niños, pues sucede que simplemente pierde la carrera que llevaba, o por lo menos la retrasa. Pues eso hay que compensarlo de alguna manera, hay que buscar la manera. ¿Qué es lo que hacen? No tener niños o posponer la decisión de tener niños hasta que creen que su carrera ya está suficientemente consolidada. Ya, claro. Pero es que entonces nos encontramos con casos de mujeres que los están teniendo cada vez más mayores, cada vez tienen menos niños porque su edad fértil va alcanzando el límite y tienes un problema de natalidad y tienes problemas sociales de todo tipo, ¿no? Pues a lo mejor eso sí que hay que buscar las maneras de compensar a las mujeres que están teniendo niños o que cuidan, insisto, porque así lo desean, porque quieren compatibilizar ser madre con ser trabajadora o ser cuidadora de niños o de mayores, y eso sí que merece una profunda reflexión, pero de eso no habla nadie, y las feministas mucho menos porque no quieren madres trabajadoras. ¿Cómo crees que se puede acabar con esta batalla generacional que está saliendo de gente joven enfadada con los pensionistas que digamos que votan en su contra? Solo que lo ven como un perfil egoísta que solo mira por sus propios intereses que van en su contra. Claro, eso es como lo de aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no? Y tienen razón. Tienen razón los jóvenes. Lo que pasa es que no es exactamente culpa de los pensionistas, ¿no? Es una responsabilidad compartida como nación, ¿no? Y luego de unos políticos irresponsables que saben leer la pirámide demográfica y deciden premiar a unos y castigar a otros. ¿Por qué? Porque hay muchos más mayores que jóvenes. No es un asunto fácil de resolver, ¿eh? No, pero, una vez más, como no es fácil, merece una reflexión profunda, merece conversaciones, merece debates, merece conferencias, merece tratarlo en profundidad. Eso tampoco es un tema que interese, siendo fundamental, como el tema de las pensiones.
Es decir, porque esos mismos jóvenes que se quejan de cómo se está premiando a los mayores, si supieran el futuro que les espera desde el punto de vista de pensiones, se quejarían más todavía, ¿no? Yo creo que no existe ese futuro. No van a tener, evidentemente. Pero no porque uno quiera o no quiera, no porque sea facha o progre, sino porque es que las matemáticas no dan. El sistema de pensiones hemos explicado muchas veces. Quizás estas otras batallas que también hay que seguir dando, ¿no? El sistema de pensiones funciona parecido a un esquema Ponzi, ¿no? A una estafa piramidal. Es decir, funciona cuando hay una gran base de cotizantes y una pequeña base o una pequeña cúpula de receptores, ¿no? Por ejemplo, cuando se instalaron estos sistemas en la posguerra. Hay pocos mayores, muchos jóvenes por el baby boom que se van incorporando. Sí. Muchos sostienen a pocos. Eso funciona. Pero claro, cuando tú ves la pirámide poblacional de un país como España, que hace así hasta el año 76, que ya se empieza a reducir y empieza a tener forma de rombo, pues según estas personas van cumpliendo años, te encuentras con que hay pocos sosteniendo a muchos. Matemáticamente, actuarialmente, matemáticamente... Es que eso sí que es insostenible. Sí. Esa palabra sí que se aplica bien aquí, insostenible. Y todo esto combinado con la dificultad que hay de independizarse, de comprarse una casa en propiedad, que se ha reducido, vamos, a unos números que son preocupantes. Yo creo que la situación no va a mejorar, porque si ni el joven puede independizarse, ¿cómo va a pensar en tener hijos? Requeriría un enorme estudio, un enorme análisis. De nuevo, todas esas cosas que son debates de profundidad, que no se resuelven en una charla de 5 minutos y que requiere... pues el concurso de gente especializada, de gente experta, de gente competente, de gente que le molesta cuando digo gente competente, sí, gente competente en la materia, gente que sabe, gente que tiene estudios, que tiene experiencia, que tiene una profesión, combinada con gente que tiene otro punto de vista o que tiene experiencia en cosas compatibles o complementarias. Claro, es que así es como se resuelven los problemas graves. Estos son problemas graves, no son problemas que se resuelvan en una charla, pero el mero hecho de señalarlo en una charla ya es revolucionario, porque lo que te dice en el Pacto de Toledo es que las pensiones están garantizadas. Y te lo dice el PP, y te lo dice el PSOE, y toda la izquierda. Y bueno, ahora no sé. Pero te dicen que están garantizadas. Entonces, ¿garantizadas por quién? O sea, ¿es usted me la va a garantizar? ¿Usted tiene 300.000 millones de euros más o menos para garantizar las siguientes décadas? ¿Cómo que garantizar? ¿Garantizadas por qué? Porque lo diga un político que dentro de 4 años no va a estar en ese sillón. Total. Pues esto no se debate en el Congreso. No se debate ni en los plenos, ni en las comisiones especializadas como el Pacto de Toledo. Porque entonces te llaman alarmista, facha, tal. Pero llegará el día en que alguien levantará la mano y dirá, ¿pero por qué no se han hurtado este debate? ¿Por qué no hemos hablado de esto? ¿Por qué cada año hay que ir subiendo la edad de jubilación si las pensiones están garantizadas? Porque antes te jubilabas con 65 y hoy con 67. ¿Por qué las bases de cotización van cambiando? ¿Por qué los jóvenes no van a tener pensión? Pues es que estas cosas hay que hablarlas y debatirlas y con números y una vez más, con gente que sepa un poquito de la materia, no con políticos que vienen con palabras grandilocuentes y que te dicen que eso está garantizado, para que tú duermas tranquilo. Pues me quedo mucho más intranquilo cuando veo, y es que de verdad, cuando conocía a los portavoces de pensiones, antes incluso de entrar al Congreso, un debate que organizó la Asociación de Actuarios, me quedé asustado, porque yo era el menos experto en política de todos ellos. Y desde luego no soy actuario y no soy experto en pensiones. Un poquito tienes que entender, ¿no? Y entonces ahí estaba PSOE, PP, Podemos y tal, con debates nimios, mínimos, tal. Pero en cuanto tú enseñabas, o sea, yo saqué en ese debate, no sé si fue el año 17, 16, por ahí, y saqué un cartel, saqué el gráfico de la pirámide poblacional. Bueno, me insultaron. Fascista, no sé qué, la extrema derecha, el discurso del odio. ¿Pero odio a quién? No, a los pensionistas, pero vamos a ver. ¿Cómo que discurso de odio? Que yo traigo la realidad. Y a veces siempre digo que me quedo con la duda de si es que no lo entienden o si están engañando plenamente conscientes. Porque no te creas tú que los portavoces de la materia son actuarios o estadísticos o matemáticos. O sea, de verdad, que a veces digo, me está engañando, o sea, me está tomando el pelo, realmente no lo entiende. Es posible que no lo entienda. Yo creo que al final solo les quedan consignas y relato. Y al final intentan invalidarte por el hecho de eres facha. Pero el relato es mucho más sustancial, más creíble, si se basa en hechos, en datos, en información, en conocimiento, en experiencia. Hay algún, por ejemplo, Escrivá, ¿no? Escrivá es un tío que sabe. Y este tío te desmonta mucho mejor, manipula, tal, pero este sabe. Pero quitando en la izquierda hay muy poquita gente que entiende de lo que estamos hablando, ¿eh? Insisto que no soy ningún experto, para nada. Pero hombre, pero cuando ves a los demás, dices, pero que esto es un poco lo que pasaba en el Congreso cuando subí a hablar, ¿no?
que tú estás ahí en el hemiciclo, que es un sitio que impone, es un sitio que has visto desde pequeño en televisión, que es un sitio y tal, y tú llegas ahí y dices, joder, yo no sé si voy a ser capaz de hablar aquí y tal. Entonces, pero claro, cuando te acercas dices, bueno, yo no, pero ese tampoco ya le he hablado, o sea, que tan mal no estará, ¿no? Sí. Pero, joder, en cuanto a la materia es mínimamente técnica, te das cuenta que el nivel es bajísimo. Y hay 350 diputados, ¿eh? Debería haber espacio para que hubiera expertos, ¿no? De todos los temas. En el fondo solo son, aunque hay 22 ministerios, pero solo son 12 o 14 temas, ¿no? O sea, los ministerios de Estado, ¿no? O sea, justicia, interior, exteriores, y luego así, economía, hacienda, energía, o como la quieras llamar, transición ecológica, algunos más, pero no muchos. Industria, agricultura, tal, comercio y turismo, pero son 10, 12, no son más. Educación, por supuesto. Sí. Pero se inventan ministerios. Pero que son 10 temas de los que hay que saber, 12. No digo que seas experto en los 12, pero digo que todo el mundo sea experto por lo menos en uno. No. En uno. Oiga, yo es que soy de no sé qué provincia donde la clave es la pesca. Bueno, pues usted sabe mucho de pesca. No. O si somos 3 de la provincia, pues uno sabe pesca, otro sabe agricultura y otro es un político así y tal. No, es que en esta industria la clave es la industria. Pues en esta provincia elegimos un tío que sepa de industria, pero que haya trabajado en la industria, que haya visto la industria por dentro, fuera del periodo electoral. Es que en esta otra lo importante es la energía renovable. Pues un tío que haya trabajado en algo remotamente relacionado con la energía renovable, o que lo haya estudiado, o que haya publicado un libro, algo, ¿no? No lo hay. No. Pues, para mí, no lo hay, no, pero es infrecuente, vamos a dejarlo ahí. Yo diría que un reflejo muy claro de la decadencia que ha sufrido el nivel en la política fue en la moción de censura con Tamames. O sea, veías hablar a Tamames con el resto de los políticos y había una diferencia, pero inmensa. Y se notaba mucho esa diferencia del antiguo político que había en España versus lo que hay ahora. Bueno, claro, Tamames es un técnico comercial, economista de Estado, es un catedrático de estructura económica, ha publicado un libro de referencia de estructura económica de España, tiene una experiencia dilatada, tenía más de 90 años, pero... No, pero sorprendió, ¿eh? Yo creo que mucha gente lo daba como que iba a ser un circo y el tío, ojo. Bueno, salió mejor de lo que la gente esperaba. Sí, ¿no? sí, mucho más. Y abrió muchos melones también. Pero fíjate, solo la actitud de Sánchez con él dice mucho, ¿no? Porque está claro que Sánchez iba a ganar no se iba a aprobar la moción de censura, ya se sabía de antemano. ¿no? Pero ¿cómo tratas tú a una persona que viene de la izquierda, que es mayor, que ha hecho un discurso que no fue, ¿cómo te diría? No fue corrosivo, fue duro y exigente. Con Sánchez no fue corrosivo, fue educado. Y cómo lo trató de mal, tanto de palabra como de acción y omisión, cuando acabó el debate, tío, lo que hace siempre, sale corriendo Pedro Sánchez, se fue. Y Tamames, que lo tenía al lado, me decía, pero nos despediremos, ¿no? Nos haremos a mano para despedirnos. Ni honor ni nada. Cómo la atacó la izquierda, ¿no? Que fue una cosa terrible. Pero característico de lo que es la política, sobre todo de la izquierda de hoy en día. Bueno, pasó también con Felipe González en algunas cosas. ¿Pasó? ¿A qué te refieres con pasó? Con algunas opiniones. Por ejemplo, Felipe González no está muy a favor del tema Venezuela, con Zapatero y demás. Y más de una vez pues le han señalado, por así decirlo. Bueno, ¿cómo? Felipe González le han hecho escraches en la Autónoma. Los de Podemos, los que luego fueron diputados de Podemos, escraches a grito de fascista. Claro. Es que todo lo que está a la derecha de Podemos es fascismo. Incluido el PSOE. A no ser que te den una plaza de gobierno, en cuyo caso ya es la izquierda, ¿no? Pero claro, Felipe es fascista, Alfonso Guerra, vamos, eso ya es la ultraderecha, Corcuera, Paco Vázquez, no sé, Leguina, todos estos son la ultraderecha, claro, sí. Todo lo que no es Podemos o la izquierda de Podemos es ultraderecha. ¿Tú crees que Pedro Sánchez ha hecho bueno a Zapatero? Yo creo que Pedro Sánchez ha evolucionado el modelo Zapatero, ¿no? Que es Es que todo se olvida, pero cuando Zapatero llega en 2004, que nunca hubiera llegado sin los atentados del 11M, cosa de la que él es consciente, llega, como digo, a lomos de aquel atentado y entiende, probablemente con razón, que su única baza es la división, ¿no? En el 2004, hacía 29 años que había muerto Franco y España no hablaba nunca de Franco. Es que no era el tema del día. Igual que hoy no hablamos de Herri Batasuna o no hablamos de cosas que pasaron en los 90 que ya no hablamos de cosas de hace 30 años. ¿no? Nosotros tendemos a pensar hacia adelante o lo que hay hoy y tal, pero no se habla en fútbol, pues no se habla mucho de Butragueño, que fue un grandísimo futbolista, pero hoy estamos hablando de la Eurocopa, de los campeones, del fichaje del Madrid, de si se presenta Mbappé, hacia adelante. ¿no? Entonces, Zapatero recupera la división, el odio, el enfrentamiento, el rencor y resucita a Franco.
que estaba absolutamente olvidado en el mejor sentido. Es decir, que no era un tema de conversación, igual que no lo era la guerra de Cuba o la Primera República. Es decir, no se hablaba de esos temas, no porque hubiera prohibición, sino porque la gente simplemente no estaba en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que trae Zapatero a España, la división, el rencor, el odio, el resucitar y desenterrar los peores sentimientos entre españoles, ¿no? Que es la única manera que él tenía de gobernar y de reeditar su gobierno, y así fue. Sánchez coge eso y lo eleva al cuadrado, y además mete en la ecuación a Podemos, a Bildu, o sea, cada uno va traspasando fronteras que antes eran inimaginables, ¿no? Y lo hacen además de una manera desafiante y arrogante. Y si se lo mencionas o tal, fascista, ultraderecha, extremista, todo eso. Bueno. Lo preocupante, como decías tú antes, es que los votantes se lo acepten y le sigan apoyando. Última pregunta, Iván, y que me obligan a hacerte prácticamente. ¿Va a volver Iván Espinosa de los Monteros a la política? ¿En algún momento? Bueno, en algún momento, yo que sé, dentro de 30 años, pero ahora mismo no tengo esa intención. ¿Seguro? Estoy bastante seguro. No, lo digo porque tienes a la prensa diciendo que Iván está preparando un proyecto secreto. Claro, no, pues vamos a ver. Primero la prensa dijo me dijo en Navidad que me presentaba a las elecciones en Vox. Luego dijo que yo me iba con el PP. Luego dijo que me presentaba a las europeas. Luego, pues claro, todas estas cosas quedan ahí y nadie luego pide perdón o dice, bueno, me lo inventé o les engañé y tal. Entonces, no, yo no tengo ninguna intención ahora mismo de presentar. Si hay elecciones, hay rumores, ¿no? De que hay elecciones en noviembre, o en octubre, o en noviembre, o en diciembre. Yo no voy a esas elecciones. Oye, y en el 2036, oye, ¿qué sea 2036? Pero ahora mismo estoy muy centrado en mi actividad privada, en mi familia, que es para mí también muy importante, y estoy muy satisfecho del año que he pasado con ellos, con mis padres, con mis hijos, con mi mujer, con mis hermanos. Y luego recuperando muchos amigos a los que tenía un poco abandonados, ¿no? Y recuperándome también un poco económicamente de estos últimos 5 años, que han sido un poco más sacrificados. ¿Dirías que en la política se deja muy de lado esa parte personal? Bueno, y es lo que más... ese mayor sacrificio que he cometido, de verdad. La parte económica no me importaba tanto. Pero claro, yo me he perdido muchas cosas en estos 5 años de mis hijos, ¿no? Y de mi mujer, y de mis padres, y de mis hermanos, y de mis sobrinos, y de mis amigos, y de lo que era mi vida anterior. No digo que no, o sea, lo he hecho voluntariamente y conscientemente, pero ese sí que es el sacrificio. Y ahora estoy contento de recuperar, no se recupera el tiempo perdido, pero se compensa con el tiempo actual, ¿no? Eso es duro de ver, porque a mí, por ejemplo, al ahora estar un poco fuera de España, cuando vuelvo, el ver palpable el paso del tiempo, de cuando no estás y ves que pasa el tiempo, te pega un golpe. Sí, porque si tú te vas 6 meses o tú te vas 1 año, los chicos, los estudiantes que se van 1 año, no se pierden nada. Sí. Y menos hoy en día que estás al día de todo el minuto por redes sociales, por tal cual. Tus amigos, pues seguir los chats de WhatsApp, ¿no? Yo tengo amigos en mis chats de WhatsApp que están en todo el mundo, entonces es en tiempo real, tal. Pero te puedes ir 1 año, te puedes ir un poquito más, pero en cuanto pasa una temporada completa, ¿no? 4 estaciones, ya se empieza a notar, ¿no? Sí, sí. Yo tengo ahora una hija que ha estado un curso escolar fuera. Joder, lo noto muchísimo. No. Y eso que no ha sido 1 año completo, ¿no? Y afortunadamente vuelve dentro de poco, este verano, y tengo muchas ganas de que vuelva. Pero no quiero que se vaya mucho más. No quiero que se vaya mucho más, ¿no? O mis hijos ahora están de campamento este verano, pues lo mismo, se van 15 días, no pasa nada, 1 mes y tal, pero a partir de cierto momento pues lo empiezas a echar de menos, ¿no? Entonces, yo no es que haya desaparecido, pero claro, yo de lunes a viernes estaba a full en el Congreso o similares, y sábados y domingos pues con mucha frecuencia en campaña, porque ha habido 20 campañas estos 5 años, exagero, pero ha habido muchas campañas, más campañas que años, porque había generales, repetición de generales, luego había autonómicas, municipales, europeas, luego repetición de madrileñas, luego no sé qué, luego vascas y gallegas que van con otro calendario, luego catalanas que van por otro lado. Y si te involucras en todas, pues pasas mucho tiempo fuera también los fines de semana. Y, aunque no haya campañas, pues visitando ciudades o provincias donde hay afiliados, donde hay... Bueno, es un sacrificio que asumes voluntariamente, nadie te lo impone, nadie te obliga, pero ese es el sacrificio, la familia, ¿no? Entonces, cuando yo dije que me iba, porque mis padres ya no son tan jóvenes, ni mis hijos aún no son tan mayores, pues este año he intentado recuperar o compensar, más que recuperar un poco, y estoy muy satisfecho del tiempo que he pasado con ellos. Qué bueno. Muchas gracias, Iván. Y si quieres mandar un último mensaje a la audiencia. Bueno, pues aquí tienen a lo que era el jovencito Wolverine, ahora ya es un lobo consolidado,
que ha tenido un enorme éxito, del que me siento muy orgulloso desde fuera y seguidle, porque en general, no siempre, pero en general tiene buenas ideas. A ver si en 4 años está mejor el mundo. Seguro que sí. Placer, Iván. Gracias.